Tele.tv. Bienvenidos a otro lunes de Seamos Derechos y Humanos. El día de hoy tenemos unos invitados que se van a caer de sus sillas. Ya sé que ustedes van a decir que yo siempre digo eso, pero siempre tengo muy buenos invitados. No es mi culpa tener tan buenos contactos. El día de hoy, por fin ya tenemos a Juanvi, ya lo extrañábamos. Hola, pues un gustazo estar aquí de nuevo con todos vosotros y nada, o sea, hoy, la verdad es que hoy promete el programa, hoy promete. Siempre promete. Sí, o sea, siempre promete. Pero la verdad es que hoy también promete. Hoy tenemos con nosotros a Hugo Sánchez. Que no es el futbolista, ¿eh? Que no es el futbolista, pero casi, yo creo. Ya casi. ¿O no? Ya casi. Sí. Muy bien, y también tenemos una conductora invitada. A Natalia Esquerdo Alcaide, socióloga por la Universidad de Alicante y amiga mía. Hola, gracias por estar aquí. Bueno, siempre nos gusta que antes de empezar los programas se presenten un poco para que podamos conocerlos y ya después entramos de lleno al programa. ¿Nos puedes contar un poco sobre ti? Claro que sí, mi nombre es Hugo Sánchez, muchas gracias por esta invitación, saludos a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Hugo Sánchez, yo soy ingeniero químico de la UNAM, tengo una maestría en alta dirección por la Universidad de Anáhuac y desde hace 3 años estoy totalmente dedicado a la industria de los insectos comestibles y de la elaboración de productos que lleven como ingrediente principal este tipo de ingredientes. Y platícanos un poco más, o sea, ingeniero químico, ¿por qué ingeniero químico? Bueno, siempre me gustó la química, me encantaba la matemática y desde chico yo deseaba estar trabajando en un laboratorio, estar haciendo algunas aplicaciones. Me acuerdo que uno de mis juguetes favoritos fue un juego de química que me hicieron mis padres. Entonces, cuando yo salí del bachillerato, yo dije, yo quiero ser ingeniero químico. Y desde entonces, en realidad, toda mi vida me enfoqué más a la industria farmacéutica y alimentaria. Y bueno, pues hoy estoy totalmente inmerso en la parte alimentaria. Ok, el tema del día de hoy va a ser la crisis alimentaria, como estás bien diciendo, y la comida y los productos del milenio. Para esto, ¿por qué decidimos este tema? La semana pasada, el 16 de octubre, fue el Día Mundial de la Alimentación. Se escucha muy bonito, pero trae muchas cosas por detrás. Sabemos que hay una crisis alimentaria. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Claro que sí. Bueno, crisis alimentaria, se ha hablado mucho desde hace más de 50 años. Sin embargo, fue en el 2013 que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, por siglas en inglés, hace una mención de una verdadera crisis que venía por la escasez de alimentos. Es ampliamente sabido que en el 2050 seremos más de 9,000 millones de habitantes. Hoy en día tenemos el 70-75% del planeta ya destinado a la agricultura o a la ganadería o alguna actividad relacionada a esta actividad. Entonces, si vamos a tener que doblar el 70% los alimentos, con estas prácticas ya no es posible, ya no es viable. Estaremos 1,5 planetas, eso no es posible. Entonces estamos frente a una verdadera crisis alimentaria que además ha sido incrementada por el tema del cambio climático. Y que hemos estado viendo los estragos, ¿no? O sea, por ejemplo, vimos cómo en Brasil la gente salió a quejarse justamente porque los incendios que hubo y que estuvieron por días y semanas fueron justamente porque no se tomó y no se respetó la selva, sino se utilizó justamente para la ganadería y para la agricultura. Es correcto, es algo muy terrible. Bueno, hablando de crisis, tendríamos que también hablar, son dos vertientes. Por un lado tenemos una escasez y tenemos que incrementar efectivamente las tierras cultivables, mucho para el humano y otros para animales que van para el consumo humano. Y por otro lado tenemos lo que es la calidad alimentaria. Y en calidad alimentaria tenemos 2 lastres terribles, que de hecho México es víctima de estos 2 lastres. Por un lado tenemos desnutrición y tenemos obesidad. Ahora, una va de la mano, porque el hecho de que nosotros tengamos unas prácticas en agricultura y ganadería que prácticamente no han evolucionado,
hemos traído como consecuencia que la tierra está empobrecida de nutrientes. Entonces, hoy en día lo que comemos es distinto a lo que comíamos hace 20 años. Entonces, tenemos que introducir en nuestra alimentación otro tipo de alimentos para poder nivelar nuestras ingestas recomendadas diariamente. Entonces, estamos ante una situación, una encrucijada que nosotros mismos hemos creado y que seguramente vamos a ver los primeros efectos en la siguiente década. Así es, y también es curioso porque hay que mencionar que, como tú decías, ¿no? Hay obesidad y también hay hambruna, pero también pasa lo mismo, o sea, hay una paradoja gigante donde hay gente que no tiene nada que llevarse a la boca, pero hay alimentos que se desperdician, o sea, si realmente lo pensaras, podría haber alimento para todos, ¿no? Pero está mal distribuido, es esta polarización de la riqueza donde más hay escasez es en África y Medio Oriente. También sobre todo por los conflictos sociales y todo esto que vemos todos los días en la tele. Perdón, te interrumpí. Ah, no, nada, creo que iba a decir justo lo mismo. Pero aparte también quería sacar a relucir un poco el tema de que hay como productos estrella, ¿no? Que de repente se están como explotando muchísimo, como puede ser el aceite de argán, el aceite de palma, ¿no? Que ahora también está como muy en boga y está como muy controvertido el tema, por el tema de que destruye el Amazonas, de que destruye... En Asia hay muchos animales que se ven afectados, como el orangután, o por ejemplo en la soya también, ¿no? La soja. No sé si quieres agregar algo. No, sí, seguir la línea que estabas tú comentando, que se están perdiendo muchas especies, ¿no? Que ven que sus ecosistemas se reducen por todas estas plantaciones también, que no solo están destinadas a la ganadería, ¿no? Sino también a productos vegetales. Es correcto. De hecho, quisiera hablar un poco del tema de la escasez. Hay 300 millones de personas con una real inseguridad alimentaria en el mundo. Tan solo en México tenemos más de 1,5 millones de personas que de hecho están en ese tema de hambruna. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, si nosotros vemos hacia el sureste, pero también hacia el norte, en comunidades que están muy aisladas, muy marginadas, vamos a encontrar que el hambre existe también en México, no solamente en Asia o en África. Ahora el tema medioambiental es algo sumamente importante. La práctica de agricultura y ganadería actual no va de la mano con las prácticas ambientales correctas. Entonces, si además tenemos un incremento en la población, una mala calidad alimentaria y hoy en día como consecuencia de esas prácticas también tenemos un problema medioambiental. Es un tema que vale la pena ahondar y que vale la pena que hagamos un poco de conciencia porque seguramente en los siguientes años lo tendremos y será noticia nacional prácticamente todos los días. Y también, o sea, hablando sobre la huella ambiental que estás mencionando, también hay que mencionar que no solamente es como los espacios, ¿no?, que se utilizan, sino también como las consecuencias, porque bien mencionaste hace unos momentos, también los animales necesitan más alimentos, ¿no?, a su vez, y después el excremento también es muy tóxico para el medio ambiente. Es correcto. De hecho, si hacemos un resumen de todo esto que hemos hablado, precisamente es la FAO, que en el 2013 hace una recomendación a las naciones del mundo para que empiecen a cambiar sus prácticas, y ahí es donde juega el papel importante y preponderante el tema de los insectos para el consumo humano. Porque después de muchos estudios, de haber intentado solucionar el tema de la seguridad alimentaria con la soya precisamente, se ha encontrado que no hay unas soluciones más que en un rubro, y que es el consumo de los insectos y de la inclusión de los mismos en la práctica diaria de consumo. Ahora, en el 2013 ellos hacen esta mención, de hecho mandan a las naciones un estudio sumamente interesante, que de hecho lo pueden encontrar en la página de la FAO, y los países que levantan la mano son los países desarrollados. Estados Unidos, la Comunidad Europea y Canadá levantan la mano. Que es curioso, ¿no? O sea, porque nosotros sí tenemos como esa cultura, ¿no?, de ya estar comiendo insectos, y que es tan normal, ¿no? Y que para ellos, que a lo mejor, no sé ustedes, que sí es como un choque cultural ahí de me voy a comer un insecto. Yo me quedé a cuadros, cuando ha dicho eso. O sea, ¿no?, de que sea Europa, ¿no?, como uno de los principales productores de insectos, ¿no? Y además es que, no sé, yo no sé cómo sabrá bueno, sí he probado los chapulines. Y bueno, la verdad es que es un sabor al que no estoy acostumbrado. O sea, pero yo supongo que dentro del cambio de hábitos, ¿no?, y de
como que nos va a enfrentar a situaciones un poco, no complicadas, pero sí que nos van a hacer cambiar en todos los aspectos, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer sí o sí, o sea, porque el futuro depende de ello. Así es, ¿no? O sea, a lo mejor podría ser como que esos países están más concientizados de lo que tienen que hacer para poder cambiar y guardar al mundo. Definitivamente. Lo curioso del asunto es que a pesar de que fue la Comunidad Europea y Estados Unidos, Canadá, algunos países latinos como por ejemplo Colombia, Chile, que empezaron con estas prácticas entomofágicas, en realidad el estudio estaba basado en 2 regiones. El principal fue en México, porque nosotros tenemos por nuestro origen el consumo de los insectos. Además de que el 30% de los insectos comestibles de todo el mundo están precisamente en México. Y por supuesto Asia, que es un referente en el consumo de insectos. Entonces, además de que son otros países los que levantan la mano y además llevan hoy en día el liderazgo, en México tenemos un rezago total. Mientras por ejemplo, en Estados Unidos se han registrado más de 600 granjas de insectos para consumo humano de manera oficial. En Canadá debe haber más de 200. En el Reino Unido cada 2 meses se abre una planta para este fin. Y en México se pueden contabilizar con las 2 manos. Entonces, yo creo... Y qué lástima, ¿no? Siendo pioneros y teniendo toda esta cultura donde es normal, ¿no? Y no solamente hablar como de los grillos, sino también o sea, yo estaba leyendo que se tienen registrados más de 2.900 insectos que la población mundial come. Sí. Y que, o sea, que hay muchísimos países, sobre todo América y África, donde ya están muy acostumbrados a hacerlo. Y justamente son los que más atrás están quedando, como nos mencionas, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, de ese número que comentaste, cerca de 600 están en México. Entonces, yo creo que también es de vital importancia que México tome ese liderazgo que le pertenece, ese liderazgo que por cultura y además por tradición nos pertenece. Y no solamente visto desde un punto de vista culinario, que sea gourmet o que sea exótico, no. O sea, aquí el tema es que tenemos que incluir los insectos como un alimento del día al día. O sea, algo que podamos encontrar y que pueda ser accesible en cualquier lado. En Estados Unidos ya vemos que hay partidos de béisbol donde ya venden, junto con las palomitas, los hot dogs y los nachos, ya encontramos grillos con sal y limón, con chile y limón. En España podemos encontrar recetas de harina de joiquets con harina de grillo, albóndigas, hamburguesas. Y ya hasta se venden en el súper, o sea, porque yo los he visto, ¿no? Y es Sí, como, sí. lo hubiera hecho yo. Pero creo que tú nos mandaste un video muy bueno en donde vamos a poder ver, no sé si producción nos puede ayudar en eso, donde vamos a ver que desde hace mucho ya sabemos cuántos nutrientes y cuántos beneficios nos trae el consumo de insectos. Sí, definitivamente. No sé si lo podemos ir a ver. Coman insectos. Esta es una de las recomendaciones publicadas este lunes por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Según los responsables de la FAO, los insectos son una fuente importante y fácilmente accesible de alimentos nutritivos y ricos en proteínas. Se calcula que hoy los insectos forman parte de las dietas tradicionales de al menos 2.000 millones de personas en el mundo. Los insectos son muy nutritivos, tienen muchas proteínas y minerales además de grasas. Por ello son muy importantes para mucha gente en países en vías de desarrollo, en Asia, África y América Latina, explica esta responsable de la FAO. Los insectos juegan de hecho un papel muy importante en seguridad alimentaria porque hoy 2.000 millones de personas en el mundo, es decir, 1/3 de la población del mundo, ya come insectos. Según cálculos de la FAO, unas 900 especies de insectos son comestibles. Además, se trata de un alimento sostenible, ya que se utilizan solo 2 kilos de pienso para producir 1 kilo de carne, mientras que para obtener 1 kilo de carne de vacuno se necesitan hasta 8 kilos de pienso. La FAO asegura también que la recolección y la cría de insectos podrían generar empleos e ingresos en efectivo. Bueno, amigos, ya pudimos ver un poco más de lo que ya estuvimos comentando sobre este bloque, pero vamos a tener que cortar, vamos a ir a un corte comercial, así que por favor, no se
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Aquí otra vez en el programa y bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas sobre la inseguridad alimentaria, sobre qué nos va a deparar el futuro, pero yo creo que es hora de avanzar un poco más y hacer una comparativa un poco qué nos pueden aportar los grillos en favor de otros alimentos. Sí, con gusto. Tenemos que hablar que cuando surge toda esta revolución alimentaria, precisamente en Europa, la especie que se empezó a estudiar principalmente fue los grillos. Una, porque era muy parecida a la especie chapulín en México. Dos, por la importancia en el contenido de proteína que contiene. Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparativa de la proteína del grillo con la proteína de la res, encontramos que la proteína de la res va entre un 17% a un 40% si hablamos de un filete magro, sin grasa. Pero los grillos estamos hablando de entre 62 y 65. Sin embargo, aquí en México se han obtenido algunos análisis con casi hasta 69% de proteína. Por otro lado, hablamos de la calidad de la proteína. Por ejemplo, hablando de una ingesta de 200 calorías, que es algo así como 200 gramos que sería de res, vamos a encontrar 11.4 gramos de la proteína. Y en el grillo vamos a encontrar 31 gramos de proteína. Significa que el grillo en una misma ración te aporta lo doble de la proteína. Y si hablamos de la calidad de los otros ingredientes, encontramos que la res te va a dar grasas, pero esas grasas son saturadas. Y en los insectos vamos a encontrar que esas grasas son insaturadas, monoinsaturadas y poliinsaturados, lo que nos va a ayudar incluso a limpiar. ¿Nos podrías ayudar a entender un poco esos sí. términos Totalmente. que suenan muy bonitos, pero la verdad no te estamos entendiendo? Lo vamos a resumir que los insectos tienen los omegas. Ahí ya los entendemos. Tenemos una muy buena relación de omega 3 y 6 que nos van a ayudar incluso a limpiar todo lo que son nuestras arterias. Entonces son grasas benéficas. Y si hablamos en términos ecológicos, también vamos a encontrar que hay una diferencia enorme. Los grillos, por ejemplo, para obtener 1 kilo, vamos a tomar como base 1 kilo de proteína. Para obtener 1 kilo de grillos vamos a necesitar 2 litros de agua, mientras que para una res necesitamos 22,000 litros de agua. Es una comparativa enorme.
Para obtener ese mismo kilo de grillos obtenemos 2 metros cuadrados, necesitamos solamente 1.5 kilogramos de alimento. Y para obtener ese mismo kilo de res necesitamos 200 metros cuadrados de terreno y 10 kilos de alimento. Entonces hablamos de una eficiencia total en el consumo de los insectos. Y esto viene de la mano con la solución para este terrible crisis que tenemos. Por un lado, requerimos menos espacio. Ya vimos que requerimos casi 10 veces menos espacio. Requerimos menos recursos. Por un lado, tenemos una carne de mejor calidad y también evitamos los efectos del gas invernadero. Así es. O sea, totalmente eso puede complementar, ¿no? O más bien sustituir. ¿Tú podrías decir que puede sustituir completamente? Totalmente. De hecho, hay muchas industrias, principalmente la cárnica, que dice que no, podríamos complementarlo. La realidad es que como ser humano llevamos más tiempo siendo recolectores que ganaderos. En la recolección estaba totalmente incluida el consumo del insecto y de la caza, pero la caza no era tan importante como la recolección. Definitivamente los insectos es una alternativa que puede en un principio complementar, pero sí podría sustituir las demandas de carne actuales. Entonces hay que cambiar el plato del buen comer. Ya hay que incluir ahí los grillos. Sí, esta gráfica es muy interesante porque tiene que ver con los aminoácidos que tiene la carne de grillo o la proteína de grillo. ¿Qué significa los aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales son aquellos que tu cuerpo no produce. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, un aminoácido, ¿cómo lo podemos decir? Es una cadena, una cadena de nutrientes que nuestro organismo requiere para diferentes funciones. Te puedo decir que en algunas ocasiones se transforma en energía, en otras es para la construcción de masa, principalmente es para llenar esa energía que nuestras células requieren. Los aminoácidos esenciales nos van a dar la calidad de cada proteína. Okay. Por ejemplo, la proteína de soya no tiene aminoácidos esenciales. La proteína animal sí lo contiene. Sin embargo, ya vimos en una gráfica que los grillos tienen un mayor contenido de aminoácidos esenciales. Y eso se va a traducir en que el cuerpo humano los puede absorber más fácilmente. Okay. Yo les puedo decir que el cuerpo humano está más diseñado para absorber insectos o para digerir los insectos que para otro tipo de carnes. Ya estoy pensando en sustituir los tacos de res o de grillo al pastor. Sí. Bueno, en México ya hay una gran aporte culinario. Toda la oferta gastronómica en México es impresionante, pero también en otros países. Por ejemplo, hay comunidades en Asia que se alimentan principalmente de insectos. Y lo llevan en diferentes platillos. Es curioso, ¿no? Oye, porque a lo mejor en México muchas veces podemos ver como que dices así como, ay, no, esa es comida como de pueblo, o cosas así que hasta se empiezan como así a discriminar, ¿no? Sí. Cuando realmente es lo que por algo se comía desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, por algo estaba en nuestras dietas y pues lamentablemente nosotros mismos nos hemos puesto un obstáculo, ¿no? En el camino. Sí, desafortunadamente como una consecuencia de la conquista, el consumo de los insectos, sí, pero entre muchas cosas maravillosas, pero hablando del tema gastronómico, el consumo de los insectos no era normal en España, entonces ya se veía como un subalimento y así fue pasando hasta que el consumo de los insectos era una práctica muy marginada, que solamente aquellos pueblos que no tenían acceso a otras proteínas, pues lo tomaban. Entonces fue un tema marginado y se nos fue quedando. Entonces hoy en día todavía se ve como un subalimento, cuando en realidad es uno de los alimentos más perfectos que existe en el planeta. Y bueno, y también sí hay otros que están mucho más sobrevalorados, ¿no? Como puede ser los escamoles, que eso sí sabemos cómo son caros, ¿no? Totalmente, hay una gama impresionante. Hablamos ahorita, por ejemplo, del grillo, porque es la especie más estudiada, porque es la que precisamente los países industrializados son los que vieron que ofrecen la mayor ventaja precisamente para buscar este complemento alimenticio, minimizar los impactos ecológicos, y es la más estudiada, pero en realidad tenemos una gama impresionante. Así es. Hoy en día se están estudiando, además del grillo, por ejemplo, las larvas de diferentes, ¿cómo se llama?
escarabajos, son una cantidad muy importante de gusanos. ¿Y por ejemplo los alacranes? Los alacranes sí, también. Por ejemplo, En México se comen. Sí, en por México eso. se comen. En Kenia, por ejemplo, hay una planta enorme que utiliza gusanos para elaborar galletas y minimizar el impacto de la hambruna en esa región. De hecho, en México, de las primeras plantas que se crearon de producción de grillos, era en la búsqueda de ofrecer a comunidades muy marginadas una propuesta de creación de empleo y al mismo tiempo de ofrecer un ingrediente que minimizara el problema de la alimentación en estas comunidades. En caso particular surge también como un proyecto rotario que buscábamos impactar comunidades afectadas y que pudiéramos ofrecer a la población una alternativa alimentaria, ¿no? Y al mismo tiempo creas fuentes de empleo. Y de fácil acceso, ¿no? O sea, porque Sí. tú y yo platicando me estabas contando justamente de este producto que se les había ocurrido justamente para estas comunidades marginadas, ¿no? Y o sea, que es tan fácil dar una galleta y que en esa galleta ya no va a necesitar más cocina, más complementos, ni nada de eso. Totalmente. Tenemos que hablar acerca de uno de los problemas que es el tema de la malnutrición. Y ya hablamos que es desnutrición y la obesidad. Así es. También hablamos acerca de que los alimentos hoy en día no proporcionan lo mismo, incluso lo mismo que hace 20 años. La FDA nos hace la recomendación que tenemos que tener ya un complemento a nuestra alimentación. Es importante que hoy en día complementemos con otro tipo de productos esas carencias que la alimentación de hoy en día tenemos. Entonces, esa propuesta de llevar galletas, barras, polvos, etcétera, complementando la alimentación y principalmente de los sectores más que representan un mayor problema, que son niños y personas de la tercera edad. Entonces, estos productos y estas formas donde presentan los grillos es una alternativa. No todo el mundo se atreve a comer un grillo, un arácnido, un alacrán. ¿Verdad? Pero sí se lo come en una galleta, sí se lo come en una barra, se lo come en polvo, Eso te quería etcétera, comentar, ¿no? por ejemplo, en espaguetis. O sea, por ejemplo, tú te fijas en la información, ¿no?, de alimentaria que tienen los espaguetis y tiene hasta 3 gramos de azúcar. O sea, ¿para Y qué? tú ni lo sabes, Ajá, ¿no? ¿por qué en una Es pasta correcto. te ponen ahí azúcar, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? Y en todo, como que tiene mucha sal o tiene mucho azúcar. O sea, ¿se podría ser posible a lo mejor hacer espaguetis con harina de...? ¿Qué crees que ya lo hay? Ah, bueno. En Europa ya hay una marca que afortunadamente, no recuerdo, creo que fue en Holanda, donde se creó y ya hay podemos hablar de la marca, además no hay en México. En Carrefour tú puedes encontrar ya pasta adicionada con harina de grillo. Y entonces tú tomas la pasta y además de ese carbohidrato, esos azúcares que te estás metiendo, también ya estás metiéndote proteínas, los minerales y las vitaminas que la proteína de grillo, la harina de grillo te está aportando. Algo interesante de los insectos es que a pesar de que tú los ves y a lo mejor pueden ser desagradables, en realidad ya cuando los deshidratas y los mueles, no cambian de manera significativa el sabor de los alimentos. Entonces, a esta pasta de grillo de Holanda, la comparas con una pasta que no tenga y no hay un cambio en el sabor, pero sí en los valores, en toda esa parte nutrimental que te está aportando. Sí, o sea, porque realmente nos estamos alimentando de forma fatal, la verdad. O sea, la verdad es que no tenemos una alimentación muy variada ni rica, sino que simplemente solemos consumir los mismos productos, los mismos alimentos, sobre todo carbohidratos, mucha azúcar y también demasiada sal. Y obviamente eso está comportando unos niveles altos de obesidad. Entonces, ¿qué te iba a decir? Sí, o sea, inconscientemente, o sea, tú sin saberlo, o sea, con el hecho de coger el producto y ponerlo al carrito de la compra, ya está, o sea, quiero decir, la industria en sí también está mal enfocada. O sea, porque tampoco promueve la buena alimentación y los buenos hábitos. O sea, sí, a lo mejor para imagen, pues sí, ¿no? Porque dicen, no, es que a nuestro producto le hemos bajado un 50% de las grasas o le hemos quitado un 20% de azúcar. Pero realmente, si te pones a leer bien la verdad es que no es correcto. Y realmente son los productos que tienes a la mano. Los que más tienes a la mano son los que peor te alimentan, por así decirlo. Sí. Y cada vez son menos naturales, ¿no? Cada vez es más procesado, más de meter al microondas y que sabemos que hasta allá hay países donde se están prohibiendo, ¿no? Porque ya saben como cuál es el efecto que hay en el cuerpo del ser humano.
Sí, de hecho, afortunadamente la semana pasada o antepasada se empezó a legislar en México de que ahora si tenemos un alimento, por decir esto, es un alimento y aquí ya tiene que venir una etiqueta que diga que es alto en grasas o es alto en azúcares, etcétera. Sí, la industria del alimento, vamos a plantearlo de esta manera, es cruel, pero lo que busca es una utilidad. O sea, un producto tiene que generar una utilidad. Y dinero. No necesariamente un alimento es un nutrimento. O sea, podemos estar alimentándonos, podemos ir a la esquina y comprar un producto alto en calorías, alto en carbohidratos y cero en vitaminas, cero en proteínas, y nos está alimentando, pero no nos está nutriendo. Entonces es donde viene el concepto de un complemento alimenticio, donde tenemos una dieta. Y hoy en día, por la calidad de los alimentos, tenemos que ayudar a esa dieta con algo adicional. Pero tenemos que cuidar que ese sea algo adicional. O sea, que en realidad cumpla con lo que nosotros, las expectativas que buscamos. Eso no es fácil. Hace poco veía el mercado de las barras nutritivas en México. Sí, ese es un muy buen tema, ¿no? O sea, que todos lo vemos como si fuera lo mejor, que es lo más fit del mundo, y si realmente te tomas 10 segunditos en leer la tabla de atrás, te asustas. Exactamente. Y eso que se sabe, que entre las grandes cadenas y todo esto, hay acuerdos donde ciertos niveles todavía los puedes redondear y ponerlos más abajo de lo que realmente son. ¿A poco? Sí. Bueno, yo puedo decir que de esos hay cerca de 2,000 marcas de barras nutritivas o de alimentos nutritivos y que en realidad no cumplen con las normas mínimas de algunos nutrimentos que ahí mencionan. Entonces, pero no olvidemos que es una industria, ¿no? Entonces, esa industria busca utilidades, no siempre busca el beneficio. Entonces, la propuesta es pobre y no solamente es un caso de México. De hecho, la obesidad es una consecuencia del primer mundo, mientras la desnutrición es una consecuencia del tercer mundo. Estamos entre esas dos vertientes, ¿no? Y creo que es importante también como irlo conociendo y esta forma, sobre todo porque México es el país número 1 en obesidad de niños, ¿no? Es correcto. Entonces, si ellos ya están creciendo con esa mentalidad, el día de mañana que ellos sean los adultos, si ellos tengan que alimentar a sus hijos, los van a seguir alimentando mal. Sí. Además, no solamente, bueno, la obesidad trae muchas consecuencias. La obesidad trae como consecuencia enfermedades degenerativas, metabólicas, diabetes, hipertensión, también se relaciona con algunos tipos de cáncer, con algunas enfermedades mentales. México, la principal causa de incapacidad a nivel mundial en el 2020 serán las enfermedades psiquiátricas. Y mucho tiene que ver la psiquiatría con la nutrición. Entonces, hay una íntima relación entre la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y nuestras prácticas al consumir. Eso es otro tema sumamente interesante. Y que ahí justamente vamos a cortar, porque tenemos que ir a un corte comercial, amigos, así es la vida de Cruel. Pero por favor, ustedes no se muevan.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Bueno que nos siguen acompañando, la verdad es que hoy hemos aprendido muchísimo desde conocer nuestro cuerpo, que por ejemplo yo, o sea, sí escuchas todo el tiempo aminoácidos, cadenas, proteínas, todo, pero muchas veces pues si no estás como tan empapado en el tema, no te dedicas a ese tipo de cosas, pues no sabes realmente, ¿no? O sea, como qué hay detrás y se te hace más fácil ir a un súper, comprar lo que sea, que realmente preocuparte por lo que te estás llevando a tu cuerpo. Entonces creo que ha sido muy provechoso este espacio para conocernos un poco más y cómo podemos ir evolucionando en nuestra forma de comer para también apoyar al medio ambiente, que sabemos que en 30 años, bueno, eso es lo que se dice la ONU, ya no vamos a poder ser sostenibles. Entonces es momento de que nosotros también actuemos y tomemos actividades y hábitos nuevos para poder ayudarnos y ayudar a nuestro medio ambiente. Y justamente pues también estás aquí por una razón. Claro que sí. Bueno, esos 30 años los hizo una corrección la FAO porque dijo que no había considerado el cambio climático y primero lo bajó a 2030, 2040, después 2030 y ahorita dice que en los siguientes años. Entonces yo pienso que la siguiente década vamos a tener algún tema ya de un gran problema en el tema alimentario, en seguridad alimentaria. Y también hablando acerca de productos saludables, nosotros desarrollamos como empresa, a mí me da mucho gusto que estuvimos en colaboración con algunas universidades privadas aquí en México, desarrollamos unos alimentos que brindaran esa propuesta alimentaria de productos naturales y saludables. Y decidimos crear toda una línea, de hecho una marca, se llama la marca Energy Creek. El objetivo de Energy Creek es el desarrollo de productos que exploten los beneficios nutrimentales de los grillos de manera específica, que en conjunto con productos 100% naturales y conocidos puedan ofrecer ese complemento alimentario que nuestras dietas hoy en día requieren. Y empezamos con 2 formatos. El primero fue Cricket Fitness, que va enfocado totalmente hacia aquellas personas que practican alguna actividad deportiva. Puede ser de alto impacto incluso. Por ejemplo, tengo un amigo que lo utilizó ahora en el maratón. Fisiculturismo, CrossFit. Yo, por ejemplo, corro. O sea, corro bastante. O sea, por ejemplo, casi todas las semanas estoy corriendo.
y Sí. corro de entre 5 a 8 kilómetros. Definitivamente. ¿Cómo me podría ayudar a lo mejor? Mira, por ejemplo, la barra, la Cricket Fitness, es una barra elaborada. La base es el dátil. El dátil es uno de los principales ingredientes amigos del deportista, porque te da una liberación de energía de manera inmediata y de una liberación prolongada. Una barra de este tipo te va a dar energía por lo menos en 2 horas, 2 horas y media, pero te va a dar un impulso inmediato. Esta barra fitness tiene como ingredientes cafeína y cocoa 100% natural, el dátil, anacardos y avellanas, que te dan también un aporte de energía, calcio, antioxidantes y por supuesto la proteína de grillo. La proteína de grillo en el preentrenamiento te va a permitir también tener ese aporte de energía o posterior al entrenamiento para la construcción de masa muscular. Okay. Y tenemos el otro formato que te quiero enseñar, que es la Cricket Woman. La Cricket Woman es una barra, yo diría que muy cuidadosa, totalmente diseñada para las mujeres, porque tienen un gran aporte de hierro y calcio. Eso es muy importante, o sea, biodisponible. porque es increíble la cantidad de hierro que como mujeres perdemos todos los meses, ¿no? Y hasta, Totalmente. no sé, a mí me llega a pasar que hasta me siento súper cansada, o sea, llegan esos días y yo de verdad me siento muy, muy, muy cansada. Sí. O sea, esto también te va a ayudar como... Totalmente. De hecho, por a eso suplir. le llamamos Woman. Tiene un gran aporte. Cada 28 días la mujer tiene una gran pérdida de calcio y de hierro, junto con otros minerales. En esta barra está balanceada de tal manera que podamos balancear tu cuerpo en esos momentos. Pero también la proteína te va a ayudar a que no tengas una pérdida en tu masa muscular. El calcio que contiene la harina de grillo es biodisponible, es distinto a otros calcios que encontramos que te crean agujas en el riñón. Este calcio es un calcio biodisponible. Significa que tu cuerpo lo va a absorber, lo va a asimilar. Ahora, estas barras tienen un alto contenido de vitamina B12. De hecho, una barra tiene el 100% del requerimiento mínimo necesario de vitamina B12 que requerimos. O sea, es como tomar una tableta de complejo B. Ok. La vitamina B12 te va a ayudar a metabolizar los lípidos y los carbohidratos. Híjole, hay muchos, o sea, veganos y vegetarianos, o sea, que necesitan la vitamina B12, que proviene de una bacteria, ¿no? Y que, bueno, nosotros la agarramos de la carne, pero ellos se lo tienen que tomar en una pastilla. En una ¿Se tableta. podrían tomar esta Totalmente. tableta? O sea, una barra de estos tiene el 100% de requerimiento mínimo necesario de vitamina B12. De proteína, si lo comparamos con otros productos, por ejemplo, esta tiene 15 gramos, esta tiene 13 gramos. 15 gramos es el equivalente en proteína por su digestibilidad de un filete de 150 gramos, un filete magro de res de 150 gramos. Esta barra sería el equivalente a un filete de 120 gramos. Entonces, este producto está diseñado para eso. Nosotros decimos que es como darle una mordida a la naturaleza. Ok, estamos listos para darle una mordida a la naturaleza. Una mordida a la naturaleza. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando y quisiera que rápidamente nos dijeras dónde podemos encontrarla, cómo te podemos contactar o si alguien está interesado en, no sé, a lo mejor ser parte de esto e incluso distribuirlo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, estamos presentes en Facebook, en Energy Creek, tal cual, Energy con Y y Creek con K. Estamos en Instagram y la página de internet www.energycreek.com. ¿Les puedo dar un WhatsApp? Sí, claro. Un WhatsApp es 55 33 14 81 21. Con todo gusto los atendemos, les indicamos dónde pueden encontrarnos. También nos pueden encontrar en algunas plataformas de compra en línea. Si les interesa la distribución, por favor, en el correo info@energycreek.com. Pues bueno, toda la información ya está muy disponible para todos nosotros, entonces si se interesan, por favor que ya nos contacten, incluso a cualquiera de nosotros, y con mucho gusto los vamos a canalizar con Hugo. Agradecemos infinitamente como cada lunes que nos hayan acompañado. Ya saben que está en nosotros el cambiar, el querernos y el cuidar también al medio ambiente. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. No sé, Natalia, si quieres decir algo más. No, yo la verdad es que estoy muy sorprendida por este producto y estoy deseando probar ahora. Ya quieren que Ya quiero. acabemos Yo para ya darle la tengo mordida. hambre. Una mordida a la Entonces, naturaleza. amigos, nos vemos la siguiente.
Estele.tv.